Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Arrancamos con el práctico de la semana número 19, ya estamos llegando al final del año. En este caso, esta semana tiene unos condimentos diferentes a los que veníamos trabajando. Tenemos dos textos, uno sobre la pobreza y la exclusión en Levante y uno sobre los conflictos en Egipto, los reclusorios y las formas de castigo. En principio, eh, el texto que vamos a trabajar en este video y la fuente que vamos a trabajar tiene que ver con el antiguo Egipto. Muy bien. Y lo que tiene de diferente es, lo que tiene diferente esta semana en cuanto al texto que trabajamos, es esta intención de estudiar el pasado desde un lugar un poco novedoso, si se quiere, distinto de lo que vemos habitualmente. Realmente estudiamos a las estructuras de las grandes estructuras organizativas de la sociedad, del Estado, conflictos bélicos o avances tecnológicos a gran escala, pero diferentes corrientes de la historiografía han comenzado en ciertos momentos determinados a estudiar eh, o a buscar respuestas a los hechos del pasado desde diferentes perspectivas. Y una de ellas es las perspectivas que vamos a tratar de ver en este video. La pregunta sería si es posible conocer lo sucedido observando desde otro lugar. La pregunta entonces, ¿es posible conocer el pasado egipcio observando, estudiando, leyendo sobre los sectores bajos de la sociedad? ¿Es posible conocer a esos sectores de la sociedad que no son representados? ¿Es posible saber qué pensaban, qué sentían, qué vivían estos personajes? ¿Es posible eso? ¿Hay alguna forma de acercarse a eso? En principio, de contarles o comentar con ustedes, probablemente muchos y muchos ya lo sepan, han existido diferentes acercamientos a esta respuesta. Uno de los más conocidos es la llamada historia desde abajo, pero existen otros. Existe, por ejemplo, la microhistoria italiana, existe también, estos son más cercanos, los estudios subalternos, y relacionados a estos estudios subalternos aquellos que se inscriben en los llamados giros de colonial. La historia desde abajo eh, tiene sus inicios en los estudios de la clase obrera en Inglaterra, del marxismo inglés, especialmente de Eric Hobsbawm, que es el más conocido por todos nosotros, pero también a partir de esta obra de Edward P. Thompson, la formación de la clase obrera en Inglaterra. La historia comienza a mirar los sucesos prestándole atención a un sector de la sociedad que, a pesar de haber sido y de ser el mayoritario, era el que menos lugar ocupaba en los relatos de los hechos que sucedieron. Bueno, la historia de abajo trata de llenar ese vacío. Asimismo, y en un momento no muy posterior, especialmente durante la década de los 70, comienza a desarrollarse otra corriente que es la microhistoria italiana. El más famoso, creo yo, de los representantes es Carlo Gisburg y su trabajo sobre el queso y los gusanos, el cosmos según un molinero del siglo XVI, que lo que intenta es dar también cuenta de los hechos pasados cambiando el registro, la escala, ¿no? Observando, eh, eh, tratando de explicar la historia a partir de pequeños sucesos o de pequeños personajes pequeños en el sentido de prestarle atención a uno en especial, tratar de reconstruir la cosmovisión, tratando de reconstruir las formas de las mentalidades, incluso las relaciones, pero desde la mirada esta, ¿no? de la escala más pequeña posible. Un poco más adelante en el tiempo, ya a fines de los 70, de los 80, comienzan los estudios subalternos que tienen que ver con especialmente
nace en la India con los grupos que empiezan a estudiar el pasado indio luego de la independencia del Imperio Inglés. El más conocido es este señor Dipesh Chakrabarty, que estudia cómo estas potencias imperiales no utilizaron o utilizaron de una forma específica algunos conceptos, especialmente aquellos de Estado, nación, etcétera, etcétera, y cómo se puede trabajar la historia a partir de los conceptos de los propios dominados, ¿no? Por eso lo de subalterno. Subalterno como concepto, como idea, viene también de la izquierda, de los estudios de Antonio Gramsci, estas ideas de los grupos que no poseen el dominio, el control, el poder político y económico. Y también dentro de los estudios subalternos o, digamos, muy, muy emparentados se encuentran aquellos que se encuentran bajo el giro decolonial, en el que muchos de estos representantes, de los representantes de esta corriente son argentinos. Por ejemplo, Enrique Dussel, que ustedes ya lo leyeron al principio de año, Walter Miñón es otro, Quijano es otro. Eh, y en lo que tiene que ver con la historia antigua, específicamente en este libro de Enrique Dussel, se trata de poner en cuestión la idea esta del helenocentrismo y de la filosofía griega, por lo menos busca las raíces de esa filosofía en el antiguo Egipto. Digamos. Trata de desarmar un poco esta idea de lo griego. Bueno, lo leímos a principios de año, ¿no? Lo griego como el nacimiento de Europa, y darle mayor preponderancia a la historia del antiguo Egipto, anclada en su africanidad, digamos, ¿no? En su pertenencia a- al continente negro, entendido este como un espacio habitualmente o históricamente dominado, históricamente subalterno, históricamente de abajo. Estos son, digamos, como a grandes rasgos, algunas aproximaciones a estudiar el pasado desde los grupos más numerosos pero menos estudiados, ¿no? Las clases bajas, digamos así. ¿Qué pasa con el antiguo Egipto? Bueno, no hay muchos trabajos que intenten este tipo de acercamiento. Lo que hay son, bueno, en español, en castellano, está el libro de Parra, pero refiere a anécdotas o acontecimientos. Digamos, no hay un estudio muy profundo tratando de explicar desde abajo lo que sucedía en el Antiguo Egipto, sino más bien son como anécdotas o historias de vida. Incluso si nosotros miramos el subtítulo del libro, dice el día a día del faraón y de sus súbditos, digamos. La clase baja o el grupo subalterno se construye en relación a el faraón o los grupos de poder, digamos. Este sería la diferencia que existe. Pascal Bernus, que nosotros también lo leímos en un texto sobre imperialismo, escribió un texto parecido también sobre situaciones del antiguo Egipto. Y lo más cercano, que tiene relación con la fuente que vamos a ver hacia el final, es este libro de Leonard Rudesco, Los trabajadores del faraón, en Deir el Medina, que también intenta conocer la vida diaria de los grupos de trabajadores en Deir el Medina. Esto, digamos, es lo más accesible que existe respecto a los estudios de grupos subalternos, trabajadores o obreros, esto también es otra discusión, en el antiguo Egipto. Ustedes van a leer el texto de Jordi Vidal sobre el Oriente, sobre el Levante, y en este caso vamos a trabajar un poco sobre el texto de Diego Spinel, Andrés Diego Spinel, sobre las cárceles y los reclusores en el antiguo Egipto. En el texto ustedes van a ver que él arranca bastante lejos en el tiempo, en el 2686, es decir, desde el reino antiguo hasta el reino o imperio nuevo, es el trabajo de Spinel, e intenta ver, bueno, el tema de los castigos y de los castigados, ¿no? Intenta leer un poco las fuentes con esas claves. Yo les voy a marcar un par de cuestiones que me parecen interesantes para que ustedes después aborden en profundidad el texto.
Una de las principales es el problema de la distancia semántica, es decir, no existían palabras en el antiguo Egipto que describan, que refieran conceptos, que refieran precisamente a lo que nosotros, por ejemplo, conocemos como cárcel. Lo que él encuentra, digamos, como más cerca es esta idea de reclusorio, ¿no? Un lugar donde quedaba encerrado una persona y esperando un castigo o lo que fuera. Este es, digamos, lo que más cerca encuentra él, que es un derivado del verbo controlar, reprimir. Bueno, en este sentido es como lo ve cercano a la cárcel, ¿no? Que en un punto es la función que tiene en la actualidad, ¿no? Controlar y reprimir, pero no tanto la idea esta de recuperar para el bien de la sociedad a aquellos que son castigados. De hecho, perdón, en relación a esto de los castigados, él muestra algunas fuentes, entonces vamos a leer una, que dice, le será hecho un castigo a él cortándole su nariz y sus orejas. Después, poniéndole como campesino en la tierra de la hacienda del templo de Seti I. El corazón está contento en algo. Entonces, teniendo esta fuente podemos ver, bueno, cuáles son los castigos. Y si hay castigos es porque hay un castigado. Digamos, las preguntas es, bueno, ¿quiénes son estas personas que hacen las cosas? ¿No? ¿Quiénes son las personas a las que el faraón le habla? Más allá de que lo que el faraón diga o no diga tenga que ver con legitimación, etcétera, etcétera, digamos, cuestiones que tienen que ver más con la superestructura. Lo que se busca es, bueno, ¿se puede saber algo de lo que pasa por abajo? Otra cuestión que ve Spinel tiene que ver con las deportaciones, también leyendo la fuente con esta mirada. Porque, por ejemplo, dice, él hizo un juramento diciendo, todo lo que yo he dicho es cierto. Si yo les digo algo de mi discurso, entonces que yo sea enviado a la guarnición de Kush. Kush es en el sur de Egipto, Nubia. Y es un tipo de castigo, no ser enviado a un lugar alejado en un rol militar. Digamos. Después el trompetero Peridan Jau del templo de Amón fue traído. Él realizó el juramento del rey, diciendo, si yo digo cosas falsas, entonces que yo sea mutilado y enviado a Cuyo. Ven que hay distintos tipos de castigos físicos, pero también eh, de ubicación espacial, digamos, ¿no? Llevados a lugares que no son los más deseables. Se le concedió a uno de los interrogados el juramento del rey, de que no dijera mentiras, so pena de ser enviado a Cuyo. Estas son, digamos, algunos de los castigos que encuentra Spinel en su estudio. Y por último, no por último, pero una de las cosas que él encuentra es esto de los campos de trabajo forzados. Dice, él, Ramsés III, saqueó las tierras extranjeras de los Genebu, Gibu y Meshibau. Él hizo que ellos cruzaran el río, siendo enviados a Egipto y obligándose a asentarse en el Menjú del rey, victorioso. Ellos escuchaban el lenguaje de la población egipcia mientras seguían al rey. Él hizo que su lenguaje desapareciera, transformando sus lenguas. Diferentes castigos reciben estos extranjeros, ¿no? Y uno de ellos es obligarlos a asentarse en el campo de trabajos forzados del rey victorioso. Ustedes van a leer en el texto de Spinel como él aparte habla de, bueno, de lugares de castigo o lugares donde esperan ser castigados aquellos que cometieron alguna cuestión que no es aceptada por las autoridades. Habla de mazmorras, etcétera, etcétera. Pero una de las cuestiones que a mí me pareció, o una idea que me pareció interesante, que tiene que ver con esto de que hablamos de los grupos subalternos, es esta frase que está al final del texto que dice, tanto estos temas, o sea, los del castigo físico o los castigos de distinta índole, como la prisión, que no aparezca la palabra o que exista en el reclusorio, lo que sea, quizás por su carácter negativo, o, y esto es lo que me parece más interesante, quizás también por su intensa presencia en el escenario de la vida cotidiana del Egipto antiguo, solo fueron destacados o tenidos en cuenta de forma esporádica y excepcional. Es decir, cuestiones de la vida cotidiana no aparecen en los textos porque son muy obvias para los que escribían esos textos. ¿Se acuerdan que nosotros, muy a principios de año, en uno de los primeros videos, leíamos esa cita de Borges que decía que en el Corán, la prueba definitiva de que el Corán era cierto es que no había camellos, porque formaban parte
de la vida cotidiana y estaban tan entremezclados con el quehacer diario que no hacía falta nombrarlos, que no hacía falta demostrar que uno era realmente el personaje que fue en el momento dado. No hacía falta nombrar nada de eso porque formaba parte de la vida diaria, era obvio que formaba parte. Y por eso es que Spinelli dice, bueno, quizás la ausencia de más registros sobre la prisión o sobre los reclusorios o sobre los castigos no tenga que ver con que no existe, sino que formaba tanto parte de la vida cotidiana que no es necesario ser nombrado. Ahora bien, ¿existen registros de cuestiones que tengan que ver directamente con los grupos subalternos, con las clases trabajadoras? Sí existen. Y nosotros tenemos una fuente en el cuadernillo de trabajos prácticos, que es el papiro de la huelga. El papiro de la huelga es una serie de documentos que están más o menos datados en el año 29 de Ramsés III. Esto es entre 1184 y 1153 antes de Cristo. Vamos un poquito al mapa. La ciudad de Tebas, capital, ciudad más importante del periodo de los Ramesidas, aunque la capital, valga aclarar, era Pi-Ramsés, se encontraba a orillas del río Nilo. Frente a la ciudad de Tebas se encontraba la ciudad de Deir el-Medina, que era el poblado de grupo de trabajadores que construían las tumbas que se encontraban en el Valle de los Reyes. Vamos a ver algunas de las obras que se encontraron en este poblado. Bueno, primero el papiro de la huelga, pero luego fíjense ustedes, por ejemplo, la estatua de la tumba de Caimerit, la calidad del trabajo que se encuentra intacta en el Ashmolean Museum. Un reporte, por ejemplo, en Ostraca, un reporte para el faraón que cuenta el avance de las obras, porque estos trabajadores tenían la capacidad de escribir. Y también fíjense a la izquierda, ustedes conocen bien, que es una versión del cuento de Chinué. Esta versión, que como vimos, es uno de los cuentos más populares del Antiguo Egipto, y que se encontró esta, que es una de las ostracas más grandes y mejores conservadas, que tiene la propia versión del cuento de Chinué más de 5 o 6 siglos después del Reino Medio, que es cuando fue escrita. Bueno, estas son algunas de las cosas que producían en ese poblado. Hemos leído hace unas semanas el texto de Serrano sobre el Imperio Antiguo y en la página 320 hace referencia a este poblado del que nosotros tenemos una fuente. Hace referencia a que durante el reinado de Ramsés III había ciertos problemas en el exterior, en el frente externo, con los pueblos del mar, etcétera, que nosotros lo vamos a ver en un par de semanas con un poco más de definición, pero también a los problemas del frente interno. Tenían que ver con problemas de la administración. Estos problemas de la administración redundaban en problemas de la redistribución, y estos problemas de la redistribución van a llevar al conflicto con los trabajadores del poblado de Deir el-Medina, es decir, con la falta de pago. Pero también el propio Ramsés III tenía problemas con conspiraciones que afectaban su propia vida, que tenían que ver con la debilidad de la monarquía en ese momento, ¿no? Muy bien, vamos entonces a la fuente. Dice, año 29, segundo mes del invierno, día 10. En este día los trabajadores alcanzaron la parte interior del templo del faraón y se sentaron en la parte trasera del templo de Menkaperro. Llegaron al templo de Ramsés II, pasaron la noche discutiendo en su entrada. Vale aclarar que el día 10 es el día de descanso de estos trabajadores, ¿no? Era como el día que tenían libre, que muchos se dedicaban a tareas propias, en sus propias tumbas, en sus propios hogares, y otros descansaban. Pero este día no. Este día decidieron ingresar a la parte interior del templo del faraón, un lugar sagrado y no permitido para el común de la gente. Sin embargo, era tal el nivel de queja, de conflicto, que ingresaron y pasaron la noche allí. Después dice, año 29, segundo mes del invierno, día 10. Prestando grandes juramentos, ellos dijeron, por favor vengan, esto es lo que dicen los trabajadores, según la fuente. Tenemos asuntos para el faraón. La posibilidad de que llegue el hambre y la sed nos han conducido a esto. No hay prendas de vestir, no hay ungüento, no hay peces, no hay verduras. Avisen al faraón, nuestro buen señor al respecto, y avisen al visir, nuestro superior,
que así podemos ser suministrados con las provisiones. Estamos hambrientos, por cuanto 18 días ya han pasado este mes. Fíjense que solicitan un montón de cuestiones que son necesarias para el trabajo, por ejemplo, la prenda de vestir o el ungüento, que es el que se utiliza para sobrevivir bajo el sol del desierto. Pero también alimentos, ¿no? No hay verduras, no hay peces, etcétera, etcétera. Y entienden que tanto el faraón como el visir son los que pueden resolver el problema. Son los responsables finales de esto. Pero entienden también que la carestía, que el hambre del que nombran no es culpa ni del faraón ni del visir, sino de la burocracia del poblado, ¿no? Seguimos un poco más adelante en la fuente y leemos que dice, año 29, segundo mes del invierno, día 13. En la portería de la tumba, declaración del jefe de policía, Mendoza. Fíjense que acá aparece jefe de policía, que podría ser uno de los que castiga, como decía en el texto de Spinel, que ustedes van a leer, pero la actitud es bastante diferente. Según esta fuente, siempre teniendo atención que esta es una fuente de este poblado y la tenemos que leer como tal. Dice, le voy a decir mi opinión, dice el policía. Levántense, reúnan su parafernalia, cierren sus puertas, se cree que es la puerta de sus viviendas, traigan a sus mujeres y a sus niños, por lo que podemos concluir que los que están allí son hombres, y yo voy a llevarlos hasta el templo de Seti I, y voy a dejarlos que se sienten allí, en el acto. Es decir, pareciera como que es una opción, esto que también es cuestión de análisis, ¿no? Pero el jefe de policía toma partido por quienes están haciendo la huelga o quienes han dejado de trabajar, ¿no? Y les ofrece como una organización respecto a lo que habría que hacer. Hacia el final de la fuente dice, año 29, cuarto mes del invierno, día 28, el visir To dijo, ¿fue por ninguna razón por la que no he venido a ustedes? No, no fue porque no había nada que ofrecerte. Lo que pasa es que no hay nada en los graneros. El visir, que había sido reclamado por parte de los trabajadores, cuenta lo que después nosotros leemos o antes leímos en el texto de Serrano, que había problemas con la organización, con la administración, no había nada para repartir, no había nada en los graneros. Ustedes lean con atención la fuente, miren esta es la imagen, abajo vemos el poblado, el registro, el sitio arqueológico actual, esto está visto desde el Valle de los Reyes, el lugar donde están las tumbas de los faraones, vemos imagínense que nosotros estamos parados en el valle, el poblado, también a la izquierda sigue el valle, y en el fondo vemos perdón, atrás el Valle de los Reyes, que es donde están las tumbas, y en el frente vemos el Valle del río Nilo. Cruzando el Nilo, que no se ve acá, está la ciudad de Tebas. Entonces les decía, lean la fuente, analicen esto de la acción del Estado, pero también vean cómo se muestran a los trabajadores o cómo los propios trabajadores quizás escribieron esa fuente. Esto es todo entonces por esta semana. Espero que les haya gustado un poco de esta discusión un poco historiográfica sobre el estudio de los grupos subalternos y las clases bajas de los trabajadores, de los obreros. Y el viernes nos vemos y seguimos discutiendo.